Mis hijos planearon intentar engañarme. Vinieron con sonrisas, papeles listos y un discurso ensayado. Solo olvidaron revisar lo que escribí antes de firmar y fue ahí donde yo cambié el juego. Pero antes de contarles cómo sucedió todo, díganme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? Mi nombre es Candelaria, tengo 78 años muy bien vividos. Me desperté aquel martes con una opresión en el pecho. Cuando se vive mucho tiempo, una aprende a sentir las cosas en el aire, y yo sabía que ese día no sería como los otros. Me levanté despacito de la cama, la misma que compartí con mi Ernesto por 50 años, hasta que él se fue hace 3. Las cortinas de encaje que mi abuela tejió dejaban entrar la luz del sol en mi apartamento aquí en Guadalajara. Mis manos, llenas de arrugas pero aún firmes, me ayudaron a ponerme de pie. Las rodillas me crujieron un poco, recordándome que los años pasan, pero mi cabeza, esa sigue lúcida. Fui a la cocina, arrastrando mis pantuflas por el suelo de baldosas que Ernesto mismo colocó. Todo en esta casa tiene una historia. La marquita en la puerta donde Alejandro midió su altura a los 7 años, la mancha de café en el techo que Sofía hizo cuando era adolescente, los jarrones de geranios en la ventana donde Ricardo plantó sus primeros frijoles. Hice mi desayuno, una costumbre antigua, un toque de canela, un chorrito de miel. Ernesto siempre decía que yo convertía el agua en néctar. No es el café, mi amor, decía él, son las manos que lo preparan. El teléfono sonó mientras revolvía el café calentito. Miré el reloj, 7:45 de la mañana. Tempranísimo, incluso para un martes. Mis hijos nunca llamaban tan temprano, a menos que algo estuviera mal. ¿Aló? Dije, algo desconfiada. Mamá, soy yo, Alejandro. Su voz estaba diferente, demasiado seria. Alejandro, que es abogado, siempre fue el más formal de mis hijos. Parecía siempre estar hablando en un tribunal. Buenos días, mi hijo. ¿Todo bien? ¿Por qué llamas tan temprano? Sí, mamá, todo bien. Mira, necesito hablar con usted sobre algo importante. Sofía, Ricardo y yo vamos a visitarla hoy por la tarde. ¿Puede recibirnos a las 3 de la tarde? Fruncí el ceño. ¿Los 3 juntos aquí en casa? Eso no sucedía desde el entierro de Ernesto. Antes de eso, ni recuerdo la última vez. Generalmente vienen por separado, solo en fechas especiales. ¿Los 3? ¿Hay algo que deba saber? No se preocupe, mamá. Solo queremos conversar con usted sobre algunas cosas. Es importante que esté tranquila, ¿sí? Esa frase me puso aún más nerviosa. Cuando alguien te dice que te calmes antes incluso de que estés preocupada, generalmente es porque hay motivo para preocuparse. Alejandro, sabes que puedes contarme cualquier cosa. ¿De qué se trata? Hablamos cuando lleguemos, mamá. Solo mantenga la mente abierta, ¿sí? La queremos mucho y queremos su bien. Después de que colgó, me quedé allí en la cocina, sosteniendo el teléfono por un buen rato. Conozco a mis hijos mejor que a nadie en el mundo. Los crié prácticamente sola mientras Ernesto trabajaba horas y horas. Estuve allí en cada fiebre, cada pesadilla, cada corazón roto, cada victoria. Alejandro, mi primogénito, nació cuando yo tenía solo 22 años, un embarazo difícil que me dejó en cama. Pero cuando lo sostuve por primera vez, supe que haría cualquier cosa por él. Siempre fue el responsable, el que cuidaba de sus hermanos menores, el que sacaba las mejores notas en la escuela. Pero también era el más reservado, como si mostrar sentimientos fuera debilidad. Sofía vino 3 años después, mi única hija. La niña que tanto soñaba para enseñarle todas las cosas que mi madre no pudo enseñarme. Sofía es dulce, pero impaciente, cariñosa, pero tan práctica que a veces parece fría. Trabaja en un banco y cree que todo en la vida se resuelve con números. Ricardo es el menor, 7 años más joven que Alejandro. Es el más sentimental de los 3, el que aún me abraza fuerte al despedirse, el que llama solo para saber cómo fue mi día. Pero también es el más influenciable,
siempre siguiendo lo que sus hermanos mayores deciden. Terminé mi café y fui a tomar un baño. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros tensos, la voz de Alejandro no salía de mi cabeza. Había algo de "ya decidí" en su forma de hablar. Me arreglé con cuidado, eligiendo el vestido verde que Ernesto decía que hacía brillar mis ojos. Peiné mi cabello gris, que ya no tiene el mismo color de antes. Me puse un maquillaje ligero, no por vanidad, sino porque mantener ciertas rutinas me hace sentir que aún controlo mi vida. El resto de la mañana pasó despacio. Intenté ocuparme limpiando la casa, que ya estaba impecable, arreglando papeles que ya estaban arreglados, preparando un almuerzo que sabía que ni siquiera podría comer de tanto nerviosismo. Cada vez que miraba el reloj, las manecillas parecían haberse movido solo unos minutitos. A las 11 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. «Hola, mamá. Solo quería confirmar que estará en casa a las 3 de la tarde. Alejandro me pidió que llamara». «Sí, mi hija, estaré. Sofía, ¿puedes decirme qué está pasando? Estoy preocupada». Sofía suspiró al otro lado de la línea. «Mamá, es por su propio bien. Hemos estado hablando entre nosotros y, bueno, usted ya no puede vivir sola. El mes pasado se cayó, la semana pasada olvidó el gas encendido. Son señales, mamá». Sentí mi corazón acelerarse. ¿Señales de qué? De que usted necesita más cuidado del que puede darse a sí misma. Mire, no quiero discutir esto por teléfono. Hablamos cuando lleguemos, ¿sí? Sofía, espera, no cuelgues. Pero la línea ya estaba muda. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. ¿Que no podía vivir sola? ¿Desde cuándo mis hijos habían decidido eso? Y lo más importante, ¿por qué lo decidieron sin siquiera preguntarme? Es verdad que el mes pasado tropecé en las escaleras del edificio, pero fue porque el portero había dejado una caja allí y no la vi bien por la poca luz. No fue falta de equilibrio. Y el gas, bueno, eso le podía pasar a cualquiera. Estaba preocupada porque Ricardo tenía problemas en el trabajo y me distraje. Pero de ahí a decir que no podía cuidarme sola, había un abismo. Me senté en mi sillón preferido, un reclinable marrón que Ernesto me regaló en su último cumpleaños. Desde allí, veía toda la sala con las fotos familiares ordenaditas en los estantes, los libros que leí y releí, la televisión donde veía mis programas, la mesa donde cené con mi familia durante décadas. Cerré los ojos e intenté imaginar cómo sería no tener nada de eso. ¿A dónde querían llevarme? ¿A un asilo? ¿A vivir con alguno de ellos? La idea me producía una mezcla de pánico y tristeza que no sentía desde que Ernesto murió. A la 1 de la tarde, no aguantaba más de ansiedad. Fui a la habitación y abrí el cajón de abajo de mi cómoda, donde guardo mis documentos importantes. Allí estaba la escritura del apartamento, los papeles que probaban que este lugar era mío. También estaban los papeles del seguro de vida de Ernesto, mi acta de matrimonio, las actas de nacimiento de mis hijos. Todo en orden, como siempre mantuve mis cosas. Aprendí desde joven la importancia de tener los papeles organizados. Mi propia madre murió sin dejar nada claro, y recuerdo el dolor de cabeza que fue resolver todo. Mientras miraba los documentos, encontré una carta que Ernesto me escribió poco antes de morir. Ya la había leído cientos de veces, pero la tomé de nuevo. Con la letra algo temblorosa, Ernesto había escrito: «Mi querida Candelaria, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que nunca te amé más de lo que te amo ahora. Fuiste la mejor esposa, la mejor madre, la mejor compañera que un hombre podría pedir. Me cuidaste cuando estuve enfermo sin quejarte. Me diste 3 hijos maravillosos. Construiste conmigo una vida de la que me siento orgulloso. Sé que nuestros hijos querrán cuidarte cuando yo no esté, pero recuerda que eres una mujer fuerte e independiente. No dejes que nadie, ni siquiera ellos, decida por ti lo que es mejor para tu vida. Esta casa es tuya, esta vida es tuya. Toma tus propias decisiones. Te amo para siempre, Ernesto». Apreté la carta contra el pecho y sentí las lágrimas venir. Ernesto tenía razón, como siempre. Soy una mujer fuerte,
crié 3 hijos prácticamente sola mientras él trabajaba. Cuidé las finanzas de la casa. Tomé decisiones importantes sobre la educación de los niños, sobre compras grandes, sobre todo lo que era necesario para mantener una familia unida. ¿Por qué ahora, solo porque tengo 78 años, mis hijos creían que no podía decidir sobre mi propia vida? El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde. Guardé la carta de Ernesto, sequé las lágrimas y fui a abrir la puerta. Alejandro estaba allí, impecable en su traje gris, como si hubiera salido de la oficina. Sostenía una carpeta de cuero negra y tenía una cara seria. «Hola, mamá», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Detrás de él venían Sofía y Ricardo. Sofía llevaba ropa elegante y un bolso grande. Ricardo vestía camisa de vestir y parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Pasen, pasen», dije, intentando parecer normal. «¿Quieren café, agua, algo de comer?» «No, mamá, gracias», respondió Alejandro mientras entraba en la sala. «Necesitamos hablar». Los 3 se sentaron en el sofá, formando un semicírculo frente a mi sillón. Me sentí como en un juicio, con mis propios hijos siendo los jueces. Alejandro abrió su carpeta y sacó un montón de papeles. «Mamá, siéntese, por favor». Obedecí, sintiendo mi corazón acelerarse. «Hemos estado hablando entre nosotros sobre su situación», comenzó Alejandro con esa voz formal, como si estuviera hablando con un cliente. «Y hemos llegado a la conclusión de que ya no es seguro para usted vivir sola». Abrí la boca para protestar, pero Alejandro levantó la mano para detenerme. «Déjeme terminar, por favor. El mes pasado se cayó en las escaleras. Hace 2 semanas, Sofía tuvo que venir porque usted había olvidado el gas encendido. La semana pasada, el vecino nos llamó porque usted había dejado la música muy alta hasta tarde, algo que usted nunca hace, lo que nos hace pensar que se le está olvidando apagarla». «Eso no es verdad», protesté. «Yo nunca». «Mamá», Sofía me interrumpió, «también hemos notado que a veces usted repite las mismas historias cuando hablamos por teléfono y el otro día no recordaba si había tomado sus medicinas». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Desde cuándo ellos anotan todo lo malo que hago? Ricardo se removió incómodo en la silla. «No es eso, mamá, es que nos preocupamos por usted». «Miren», continuó Alejandro, «hemos encontrado una solución perfecta. Hay una residencia de ancianos muy buena a unas 20 cuadras de aquí. Se llama El Amanecer. Fuimos a visitarla la semana pasada y es hermosa. Tiene jardines, actividades para los residentes, enfermeras las 24 horas, comida incluida, estará muy bien cuidada». Sentí el mundo venírseme encima. ¿Una residencia? Querían mandarme a un asilo. «No», dije con voz temblorosa, «no quiero ir a ninguna residencia». Sofía se inclinó hacia adelante. «Mamá, no tiene opción. Ya no puede cuidarse sola, y ninguno de nosotros puede mudarse aquí o llevarla a vivir a nuestras casas. Alejandro tiene su familia, yo tengo mi trabajo que me hace viajar mucho. Y Ricardo también tiene su vida», completó Ricardo mirando al suelo. Miré a mis 3 hijos como si los viera por primera vez. Estas eran las personas que yo crié, que alimenté cuando estaban enfermos, que consolé cuando lloraban, que aplaudí en cada graduación, cada logro, cada momento importante de sus vidas. ¿Y si no quiero ir? Alejandro suspiró y abrió la carpeta. «Mamá, ya tomamos la decisión. Mire, aquí tengo todos los papeles listos. Solo necesitamos que firme para autorizar su ingreso en la residencia y para que podamos vender este apartamento». «¿Vender el apartamento?», me levanté bruscamente. «Este es mi hogar. Aquí nacieron ustedes. Aquí murió su padre. Aquí están todos mis recuerdos». «Los recuerdos usted se los lleva consigo», dijo Sofía con esa voz práctica que usa para hablar de dinero en el banco. «Mamá, sea realista, este apartamento es muy grande para usted sola. Los gastos son altos. Con lo que obtengamos de la venta, da para pagar la residencia por varios años». Me di cuenta de que lo tenían todo planeado. No vinieron a consultarme,
Vinieron a notificarme una decisión que ya habían tomado. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Intercambiaron miradas. Desde que papá murió, Alejandro admitió finalmente. Sabíamos que en algún momento usted iba a necesitar más cuidados. ¿En algún momento? Solo han pasado 3 años. 3 años en los que usted estuvo sola, mamá, dijo Sofía. 3 años en los que nos preocupamos todos los días por usted. Fui a la ventana y miré la calle donde viví por 50 años. Conozco a todos los vecinos, sé los días del camión de basura, la hora en que abren las tiendas. Esta era mi vida, mi rutina, mi mundo. ¿Visitaron la residencia sin decirme? Queríamos asegurarnos de que era un buen lugar antes de hablar con usted, explicó Ricardo. Me volví hacia ellos. ¿Y no se les ocurrió que quizás yo quisiera ir con ustedes para conocerla? ¿Que quizás yo quisiera dar mi opinión sobre el lugar donde me van a mandar a pasar el resto de mi vida? Alejandro empezó a impacientarse. Mamá, no la estamos enviando a ningún lado. La estamos llevando a un lugar donde estará segura y bien cuidada. ¿Y si no me siento segura aquí? Pero no lo está, Sofía insistió. Mamá, usted tiene 78 años. ¿Y si se cae y se rompe una cadera? ¿Y si tiene un problema de salud de madrugada? ¿Y si...? Levanté la mano para detenerlos. ¿Y si simplemente quiero vivir mi vida en paz en mi propia casa? El silencio se apoderó de la sala. Escuché el tic-tac del reloj de pared que Ernesto compró en nuestra primera Navidad de casados. Escuché los ruidos conocidos del edificio, la vecina de arriba caminando, el ascensor subiendo y bajando, los niños jugando en el patio. Alejandro carraspeó. Mamá, ya hicimos todos los papeles. La residencia tiene una lista de espera muy grande, pero conseguimos un lugar para usted. Si no lo tomamos ahora, podría quedarse sin opciones. ¿Y si no quiero esa opción? Usted no tiene otras opciones, Alejandro dijo con firmeza. Miré a Ricardo, esperando que él, mi hijo más sensible, dijera algo en mi defensa, pero evitaba mirarme a los ojos. Ricardo, dije bajito, ¿tú también crees que debería irme de mi casa? Ricardo finalmente levantó los ojos, llorosos. Mamá, no queremos que se vaya, pero tampoco queremos que le pase nada malo. ¿Y no se les ocurrió que quizás podrían ayudarme a quedarme aquí? ¿Contratar a alguien para que venga a limpiar una vez por semana, instalar una alarma médica, llamarme con más frecuencia? Sofía negó con la cabeza. Eso sería muy caro, mamá, y no resolvería el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Que está sola, dijo Alejandro. Y cuanto más tiempo pase sola, peor será. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas. Toda mi vida fui la mujer fuerte de la familia. Cuando Ernesto perdió su empleo en la crisis de los años 90, encontré trabajo como costurera para mantener el hogar. Cuando Alejandro tuvo problemas en la universidad, hablé con los profesores y le conseguí una segunda oportunidad. Cuando Sofía pasó por el divorcio, cuidé a mis nietos durante meses. Cuando Ricardo sufrió el accidente de moto, pasé días enteros en el hospital con él. Y ahora esos mismos hijos me estaban diciendo que no podía cuidarme sola. Alejandro me entregó los papeles. Mamá, necesito que firme estos documentos, aquí donde están las marcas amarillas. Miré los papeles. Las letras parecían bailar frente a mí, no por problemas de vista, sino por las lágrimas que querían brotar. ¿Puedo leerlos primero? Alejandro consultó el reloj. Son documentos muy técnicos, mamá. Básicamente, autorizan su ingreso en la residencia y nos dan poder para vender el apartamento y encargarnos de los papeles. Pero quiero leerlos. Sofía suspiró con impaciencia. Mamá, son las 4 de la tarde. Los niños tienen actividades después de la escuela. Alejandro tiene que preparar un caso para mañana y yo tengo una presentación temprano. ¿Podemos agilizar esto? Miré a Sofía sin poder creerlo. ¿Agilizar esto, Sofía? Estamos hablando de mi vida. Exactamente por eso necesitamos que firme, dijo Sofía, para garantizar su vida. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran unas 10 páginas llenas de términos legales que no entendía muy bien. Pero una cosa sí entendía.
lo estaban haciendo sin mi verdadero consentimiento. Me estaban forzando a firmar algo que cambiaría toda mi vida y ni siquiera tenían la paciencia para dejarme leer lo que estaba firmando. ¿Cuándo tendré que irme? El próximo sábado, respondió Alejandro. Ya programamos la mudanza. ¿Ya programaron la mudanza? No podía creer lo que oía. ¿Sin preguntarme? Queríamos tener todo listo para que fuera lo más fácil posible para usted, explicó Ricardo. Me levanté y fui al estante donde tenía las fotos familiares. Allí estaba la foto de mi boda, jóvenes y radiantes, llenos de esperanza. Las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, con esas sonrisas sin dientes y la inocencia en los ojos. Las fotos de las graduaciones, cumpleaños, navidades, todas las veces que fuimos una familia feliz. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? Dije sin voltearme. No es que quieran mandarme a una residencia, es que lo decidieron sin mí. Me dejaron fuera de una decisión que va a cambiar mi vida para siempre. Alejandro se levantó. Mamá, no la excluimos. La estamos incluyendo ahora. Y me volví hacia él. No, Alejandro, ustedes me están informando. Hay una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Sofía. Que cuando incluyes a alguien en una decisión, le das la oportunidad de decir no. El silencio se apoderó de la sala de nuevo. Sentí la tensión en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Mamá, dijo Ricardo bajito, ¿qué quiere que hagamos? No podemos estar tranquilos sabiendo que está sola aquí. Miré a mi hijo menor, el más sensible. Ricardo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y tu perro se perdió? Ricardo asintió, confuso con el cambio de tema. Querías salir a buscarlo solo, pero yo dije que era peligroso. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Dijiste, mamá, es mi perro, yo sé dónde buscar. Y tenías razón. Al final lo encontraste debajo del porche de la casa de los vecinos, en el lugar exacto donde habías dicho que podría estar. Ricardo frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Esta es mi vida, Ricardo. Yo sé dónde buscar mi felicidad, y no es en una residencia llena de extraños. Sofía se levantó bruscamente. Mamá, esta no es una situación para comparar. Usted era adulta cuando Ricardo tenía 8 años. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora soy una niña? Ahora es una persona mayor que necesita cuidados especiales, dijo Sofía con esa voz condescendiente que aprendí a odiar. Volví a mi sillón y me senté despacio. Miré a mis 3 hijos, esos adultos en que mis bebés se habían transformado, y sentí una tristeza profunda que no tenía que ver solo con la decisión que querían imponerme, sino con la distancia que había crecido entre nosotros. ¿Saben qué es lo que más me duele?, pregunté con voz quebrada. Que ustedes, que fueron criados por una mujer que siempre los respetó, que siempre los escuchó, que siempre los incluyó en las decisiones importantes de la familia, no me están dando el mismo respeto. Alejandro se sentó de nuevo y habló más suave. Mamá, la respetamos, por eso queremos cuidarla. No, Alejandro, cuidar a alguien significa garantizar que esté bien. Respetar a alguien significa incluir a esa persona en las decisiones sobre su propia vida. Tomé los papeles y empecé a hojearlos despacio. Sentía la impaciencia de mis hijos. Veía a Alejandro mirando el reloj a cada minuto, a Sofía tamborileando los dedos en el bolso, a Ricardo removiéndose incómodo en la silla. ¿Visitaron otras residencias o solo esta? Solo esta, Sofía admitió, pero investigamos mucho. Tiene excelentes referencias. ¿Y cuánto cuesta? Alejandro dijo una cantidad que me hizo abrir los ojos. Era casi el triple de lo que yo gastaba viviendo en mi apartamento. ¿Y cómo van a pagar eso? Con el dinero de la venta del apartamento, explicó Alejandro, y si se acaba, entre los 3, cubrimos la diferencia. Me di cuenta de que lo tenían todo calculado. Hicieron los números, vieron las opciones, tomaron todas las decisiones prácticas. Lo único que no hicieron fue preguntarme qué quería yo. ¿Y si digo que no? Los 3 me miraron como si hubiera dicho algo absurdo. Mamá, Alejandro dijo con paciencia forzada, no es una opción. ¿Por qué no?
Porque usted ya no puede vivir sola, Sofía repitió como si fuera la verdad más obvia del mundo. ¿Y quién decidió eso? La realidad, dijo Alejandro, los hechos. Su edad, su situación, los incidentes que tuvo. Me levanté de nuevo y fui a la cocina. Mis hijos me siguieron, pareciendo una procesión. Quiero mostrarles algo, dije. Abrí el refrigerador, que estaba perfectamente organizado y limpio. Abrí los armarios, donde todos los platos y vasos estaban en su lugar. Abrí el horno, que estaba impecable. Esta es la cocina de una persona que no puede cuidarse sola, Sofía comenzó, pero la interrumpí. Ahora, vengan conmigo. Los llevé al baño, que estaba limpio y ordenado, después a mi habitación, donde la cama estaba hecha y la ropa doblada en el armario. ¿Ven algo aquí que diga que no puedo cuidarme sola? Ricardo parecía incómodo. Mamá, no es solo el apartamento, es su seguridad. Mi seguridad. Repetí las palabras despacio. ¿Saben qué me hace sentir insegura? Que mis propios hijos hayan decidido mi futuro sin consultarme. Volvimos a la sala, donde los papeles aún esperaban en la mesa del comedor. Me senté de nuevo y miré los documentos. Había una línea para mi firma en cada página, marcada con amarillo para que la encontrara fácilmente. ¿Tienen un bolígrafo?, pregunté finalmente. Alejandro se apresuró a darme un bolígrafo caro, de metal plateado. Aquí, mamá, solo firme donde están las marcas amarillas. Tomé el bolígrafo y lo sostuve sobre el primer documento. Sentí la expectativa de mis hijos, su alivio porque yo finalmente estaba cooperando. Pero antes de firmar, levanté los ojos y miré a cada uno de mis hijos. Quiero que sepan algo, dije con voz firme. Durante 78 años tomé mis propias decisiones. Decidí casarme con su padre cuando todos decían que era muy joven. Decidí tenerlos cuando apenas teníamos dinero. Decidí trabajar cuando su padre se quedó sin empleo. Decidí cuidar de su padre en casa cuando enfermó, aunque los médicos dijeran que sería más fácil llevarlo a un hospital. Mis hijos me escuchaban en silencio. Todas esas decisiones fueron tomadas por mí, siempre pensando en lo que era mejor para mi familia. Nunca nadie me obligó a hacer algo que yo no quería. Y ahora ustedes están intentando obligarme a hacer algo que yo no quiero. Miré de nuevo los papeles. Mi mano temblaba un poco, no por debilidad, sino por la emoción que me dominaba. Pero ustedes son mis hijos, y aunque no esté de acuerdo con lo que están haciendo, aunque me duela que no me hayan respetado lo suficiente para incluirme en esta decisión desde el principio, voy a firmar estos papeles. Alejandro sonrió aliviado. Gracias, mamá. Verá que es lo mejor. Asentí despacio. Quizás tengan razón. Quizás sea lo mejor. Con la mano cuidadosa, pero firme, empecé a escribir mi nombre en la primera marca amarilla, Candelaria Valdés. Pero, al lado de mi firma, añadí algo más, algo que escribí con letras pequeñas pero muy legibles. Alejandro estaba guardando otros documentos en su carpeta y no prestó atención a lo que yo escribía. Sofía miraba el celular, respondiendo mensajes del trabajo. Ricardo miraba por la ventana, claramente incómodo con la situación. Pasé a la segunda página y volví a firmar, y de nuevo añadí mis palabras al lado de la firma. Página tras página, seguí igual. Firmaba mi nombre donde me indicaron, pero cada vez añadía algo más. Mis hijos, ansiosos por terminar y aliviados porque yo finalmente estaba cooperando, ni se tomaron la molestia de verificar lo que estaba escribiendo. Cuando firmé la última página, cerré la carpeta y se la devolví a Alejandro. «Listo», dije simplemente. Alejandro tomó la carpeta sin siquiera abrirla para verificar si todo estaba bien. «Perfecto, mamá. Muchas gracias. Se adaptará rápido a la residencia, ya verá». Sofía se levantó y me dio un abrazo rápido. «Mamá, la van a cuidar mucho mejor. Ya no tendrá que preocuparse por nada». Ricardo fue el último en acercarse. Su abrazo fue más largo, más sincero. «Te quiero, mamá», murmuró en mi oído. «Yo también te quiero, mi hijo», respondí, acariciando la espalda de mi Benjamín, como hice cuando era pequeño y tenía pesadillas.
Alejandro guardó la carpeta en su maletín y cerró los broches con un sonido metálico que sentí como el sonido de una celda de prisión cerrándose. Bueno, mamá, el sábado venimos temprano con la empresa de mudanzas. Solo arregle lo esencial, ¿sí? En la residencia no hay mucho espacio para cosas personales. Asentí. ¿Puedo llevar algunas fotos? Claro, dijo Sofía, pero solo algunas. Quizás las más importantes. Miré mi sala, todas las fotos que mostraban una vida entera. ¿Cómo podía elegir cuáles eran las más importantes? La foto de la boda, las fotos de cuando mis hijos nacieron, las de las graduaciones, los cumpleaños, las navidades en familia. ¿Y mis libros? Alejandro suspiró. Mamá, en la residencia hay una biblioteca. No necesita llevarse todos sus libros. Miré mi pequeña biblioteca personal, llena de novelas que ya leí y releí, libros de recetas que usé durante décadas, libros de historia que Ernesto me regaló. Cada libro tenía una historia, un recuerdo. ¿Y la vajilla de la abuela? Sofía negó con la cabeza. No va a necesitar vajilla, mamá. Toda la comida se sirve en el comedor principal. La vajilla de porcelana que pertenecía a mi madre, que pasó de generación en generación, que usé en cada cena especial durante 50 años. ¿Y el piano? El silencio fue la respuesta. El viejo piano vertical donde aprendí a tocar de joven, donde enseñé a mis hijos las primeras notas, donde aún tocaba cuando me sentía sola. Alejandro carraspeó. Mamá, tenemos que ser prácticos. La habitación en la residencia es pequeña, solo lo esencial. Me pregunté qué considerarían esencial de una vida de 78 años. ¿Cuándo puedo ir a conocer la residencia? Los tres intercambiaron miradas de nuevo. Mamá, Sofía dijo con cuidado, ya está todo arreglado. El sábado, usted se muda directamente, sin conocerla antes. Ya la conocimos, dijo Alejandro. Es muy bonita, le gustará. Sentí una nueva ola de rabia. No solo decidieron mandarme a una residencia sin consultarme, sino que ni siquiera me dejarían conocer el lugar antes de mudarme. ¿Y si no me gusta cuando llegue? Le gustará, Sofía insistió. Tiene jardines muy bonitos y hay actividades todos los días. Vendrán musicoterapeutas, hay clases de artesanía. Escuchaba la descripción como si Sofía estuviera hablando de un campamento de verano para niños, no de un lugar donde pasaría el resto de mi vida. Ricardo se acercó a mí de nuevo. Mamá, la visitaremos toda la semana. No se quedará sola. ¿Toda la semana? Sabía que era una promesa que no podrían cumplir. Alejandro trabaja 60 horas a la semana. Sofía viaja constantemente por trabajo y Ricardo vive al otro lado de la ciudad. Bueno, con la mayor frecuencia posible, Ricardo corrigió, confirmando mis sospechas. Alejandro consultó el reloj una vez más. Bueno, mamá, tenemos que irnos. Alejandro Jr. tiene partido de fútbol a las 6 de la tarde. Me di cuenta de que, incluso en ese momento, en esa conversación que cambiaría mi vida para siempre, mis hijos tenían cosas más importantes que hacer. Los acompañé hasta la puerta. Uno por uno, se despidieron con besos y abrazos que parecían despedidas finales. Recuerde, mamá, dijo Alejandro antes de irse. Solo arregle lo esencial y no se preocupe por limpiar el apartamento. Nosotros nos encargamos de todo después. ¿Después de qué? Después de que se mude, tenemos que prepararlo para vender. Asentí, sintiendo que cada palabra era un clavo más en el ataúd. Cuando la puerta se cerró, me quedé parada en el umbral durante varios minutos. El apartamento parecía diferente ahora, como si ya no me perteneciera, como si fuera solo un lugar temporal por donde yo estaba de paso. Fui despacio a mi sillón preferido y me senté. El silencio de la casa parecía más profundo que antes. Era el silencio de una vida que estaba llegando a su fin, no por la muerte, sino por decisión de otros. Cerré los ojos e intenté imaginar cómo sería mi vida en una semana. Me despertaría en una habitación desconocida, rodeada de personas extrañas, siguiendo rutinas que otros habían creado para mí. Sin más café hecho a mi manera en mi cocina.
sin más sentarme en mi sillón preferido para ver las noticias, sin más regar las plantas de mi pequeño jardín en la ventana, sin más escuchar los sonidos conocidos del edificio que fueron la banda sonora de los últimos 50 años de mi vida. Me levanté y fui a la ventana. En la calle, la vida seguía normal. Los niños jugaban en el parque de enfrente, las madres empujaban cochecitos de bebé, los trabajadores volvían a casa después de un largo día. Todo parecía normal, pero para mí todo había cambiado. Fui al teléfono y marqué el número de mi hermana menor, Rosario, que vive en otra ciudad. «Candelaria, ¿cómo estás, hermana?», Rosario contestó. Me sorprendí al escuchar mi propia voz quebrarse. «Necesito contarte algo». En la hora siguiente, le conté a mi hermana todo lo que había sucedido. Rosario me escuchó en silencio, haciendo unas exclamaciones de sorpresa y rabia de vez en cuando. «¿Y firmaste los papeles?», preguntó Rosario cuando terminé de contar. «Sí», dije, «firmé». «Candelaria, no puedo creer que tus hijos hayan hecho eso sin consultarte, sin siquiera llevarte a conocer el lugar». «También me cuesta creerlo», admití, «pero ya está hecho». «No, hermana, no está hecho. Aún puedes cambiar de idea. Puedes decirles que no vas a ir». Suspiré. ¿Y qué? ¿Vivir sabiendo que mis propios hijos creen que soy una carga? ¿Saber que están preocupados por mí todo el tiempo? Candelaria, no eres una carga. Eres una mujer independiente que se ha cuidado sola durante 78 años. Pero ellos no lo ven así. Entonces están equivocados. Me quedé en silencio, pensando en las palabras de mi hermana. Rosario, ¿crees que estoy siendo terca? ¿Que quizás ellos tengan razón y yo debería estar en un lugar donde me cuiden? Candelaria, ¿sientes que necesitas que te cuiden? Pensé en la pregunta con honestidad. No, me siento totalmente capaz de cuidarme sola. Sí, me caí una vez. Sí, olvidé cerrar el gas una vez, pero son cosas que le pueden pasar a cualquiera, a cualquier edad. Entonces confía en tu propio juicio. Después de colgar con mi hermana, me senté en la mesa del comedor donde los papeles habían estado minutos antes. Pensé en las palabras que había escrito al lado de mi firma en cada documento, palabras que mis hijos no habían leído, palabras que quizás nunca leyeran hasta que fuera demasiado tarde. Fui a la habitación y comencé a sacar algunas cosas del armario. Si me iba a mudar el sábado, tenía que empezar a decidir qué llevaría. Pero, mientras sostenía cada objeto, cada pieza de ropa, cada foto, me di cuenta de que no estaba arreglando para una vida nueva, estaba arreglando para una despedida. Tomé la carta de Ernesto que había leído esa mañana y la leí de nuevo. No dejes que nadie, ni siquiera ellos, decida por ti lo que es mejor para tu vida. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Después tomé el teléfono de nuevo y marqué un número que tenía guardado en la memoria desde hacía años, pero que nunca había usado. Benavides y Abogados, buenas tardes. Buenas tardes, necesito hablar con la doctora Morales, por favor. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Respiré hondo. Se trata de unos documentos que firmé esta tarde y que creo que necesito revisar con una abogada. Un momento, por favor. Mientras esperaba, miré alrededor de mi apartamento una vez más. Quizás mis hijos tenían razón y yo ya no podía vivir sola. Quizás era terca y orgullosa. Quizás debería estar agradecida de que se preocuparan por mí. Pero también, quizás yo tenía el derecho de decidir por mí misma cómo quería vivir el resto de mi vida. Señora, la doctora Morales puede recibirla mañana por la mañana, muy temprano, si es urgente. Miré el reloj. Aún tenía 3 días antes del sábado. 3 días para decidir si aceptaría pasivamente la decisión que otros habían tomado por mí o si lucharía para mantener el control sobre mi propia vida. Sí, dije con voz firme, es muy urgente. Estaré allí mañana temprano. Cuando colgué el teléfono, me sentí diferente. Por primera vez desde la llamada de Alejandro esa mañana, sentí que quizás yo no estaba completamente indefensa en esa situación.
Fui a la cocina y preparé una taza de té usando la vajilla de porcelana de mi abuela que, según Sofía, no podría llevar a la residencia. Mientras tomaba el té en la tranquilidad de mi hogar, comencé a planear lo que le diría a la doctora Morales al día siguiente. Porque, si algo había aprendido en 78 años de vida, era que nunca es demasiado tarde para defenderse. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, yo, Candelaria Valdés, me preparé para la lucha más importante de mi vida. La lucha por mantener mi dignidad y mi derecho a decidir mi propio destino. El apartamento se llenó de sombras al anochecer, pero por primera vez en todo el día, no me sentí asustada por la oscuridad que se acercaba. Terminé mi té y lavé cuidadosamente la taza de porcelana, secándola con el mismo cuidado que dediqué a cada gesto doméstico durante décadas. Mientras guardaba la vajilla en su lugar, me di cuenta de que esos podrían ser mis últimos días haciendo esos rituales simples, pero importantes, en mi propia cocina. La noche cayó sobre el apartamento con esa quietud especial de los martes. Encendí solo una lámpara en la sala, creando un círculo de luz cálida alrededor de mi sillón favorito. Me senté con una manta en las piernas, la misma que tejí en el último invierno de la vida de Ernesto, y pensé en los acontecimientos del día. Mis manos fueron automáticamente al teléfono. Sin pensarlo mucho, marqué el número de Alejandro. «Mamá, ¿está todo bien?» Su voz estaba sorprendida. Yo no solía llamar por la noche. «Sí, Alejandro, solo quería agradecerte por preocuparte por mí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mamá, usted no tiene que agradecernos nada, solo queremos su bien». «Lo sé, mi hijo, lo sé». Cerré los ojos. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mamá». «¿Eres feliz?» La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. «¿Sí? ¿Soy feliz? Sí, mamá, tengo mi familia, mi trabajo, mi casa». «Eso no fue lo que pregunté. Pregunté si eres feliz». Alejandro guardó silencio por un momento. «Mamá, ¿por qué esa pregunta?» «Solo quiero saber si mi hijo mayor, el niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas, el joven que lloró en mis brazos cuando no entró en su primera opción de universidad, si ese hombre es feliz con la vida que tiene». «Mamá», la voz de Alejandro flaqueó un poco. «Estoy bien. Estamos todos bien». «Estar bien no es lo mismo que ser feliz, Alejandro». Escuché un suspiro profundo al otro lado de la línea. «¿Sabes lo que me hacía feliz cuando eras pequeño?», continué. «Ver tu cara cuando llegabas de la escuela y me contabas todo lo que habías aprendido ese día. Ver cómo ayudabas a tus hermanos menores con las tareas. Ver cómo brillabas cuando lograbas algo nuevo». «Mamá, ¿por qué me está diciendo esto?» «Porque hoy cuando viniste a mi casa no vi nada de ese brillo en tus ojos. Vi a un hombre cumpliendo una obligación y me pregunto si perdiste esa capacidad de ser feliz o si simplemente la pusiste en espera». Alejandro no respondió al instante. «La felicidad no viene de hacer lo que otros esperan que hagas», continué. «Viene de hacer lo que sabes en tu corazón que es correcto». «Mamá, lo que hicimos hoy es correcto». ¿Es lo mejor para usted o es lo más fácil para ustedes? La pregunta quedó en el aire como una acusación. «Mamá, no es justo que diga eso». «Alejandro, te conozco desde que cabías en la palma de mi mano. Sé cuándo estás haciendo algo porque es correcto y cuándo lo estás haciendo porque te sientes obligado». Escuché ruidos de fondo. La televisión, voces de mis nietos, la vida normal de una familia en un martes por la noche. «Mamá, tengo que colgar. Los niños tienen clases mañana». «Está bien, mi hijo. Solo piensa en lo que hablamos, ¿sí? Te quiero, mi hijo». «Yo también te quiero, Alejandro. Siempre». Después de colgar, me quedé sentada en la penumbra por un buen rato. Las luces de la calle entraban por las cortinas, formando patrones conocidos en las paredes que observé durante 50 años. Me levanté y fui a la habitación. Allí, en el cajón de mi mesita de noche, guardaba un diario que comencé después de que Ernesto murió. No escribía todos los días,
solo cuando sentía que necesitaba sacar algo importante. Abrí el cuaderno en una página en blanco y comencé a escribir. Martes 8 de julio. Hoy, mis hijos vinieron a decirme que debo irme de mi casa. Dicen que es por mi propio bien, que ya no puedo cuidarme sola. Firmé los papeles que trajeron, pero creo que no leyeron lo que escribí al lado de mi firma. Pasé toda mi vida tomando decisiones difíciles. Decidí casarme joven. Decidí tener hijos cuando apenas podíamos mantenernos, Ernesto y yo. Decidí trabajar cuando fue necesario. Decidí cuidar de Ernesto en casa durante su enfermedad, en lugar de llevarlo a un hospital. Todas estas decisiones las tomé con amor, pero también con la certeza de que eran mis decisiones a tomar. Hoy, por primera vez en mi vida, otra persona decidió por mí, y esas personas fueron mis propios hijos. No sé si lo que hice al firmar esos papeles fue correcto. No sé si debo luchar contra esa decisión o aceptarla con calma. Lo que sé es que mañana buscaré ayuda para entender exactamente lo que firmé. Ernesto, si puedes oírme desde donde estés, necesito tu sabiduría. ¿Qué harías en mi lugar? Cerré el diario y lo guardé de nuevo en el cajón. Después, me preparé para dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de una habitación desconocida, de rostros extraños, de rutinas impuestas por otros. Cerca de la medianoche, me levanté y fui a la ventana de mi sala. La ciudad nocturna se extendía frente a mí, millones de luces que representaban millones de vidas. Me pregunté cuántas de esas personas estaban durmiendo en lugares donde realmente querían estar y cuántas estaban en lugares donde otros habían decidido que debían estar. El edificio estaba en silencio. Los Morales del apartamento de al lado probablemente estaban durmiendo. Él tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. La señora Solís del piso de arriba estaría preparando su medicación para la artritis. El joven estudiante del apartamento de abajo estaría despierto estudiando, como hacía todas las noches. Todos ellos tenían vidas propias, rutinas propias, decisiones propias que tomar todos los días. Todos ellos eran dueños de sus propios destinos. Volví a mi cama y finalmente logré dormirme, pero mis sueños estaban llenos de imágenes confusas, maletas que no podía arreglar, habitaciones que cambiaban de forma cada vez que las miraba, voces que me llamaban, pero que no podía identificar. Me desperté antes del amanecer, como hago desde hace 50 años, pero esta vez, al abrir los ojos en la penumbra conocida de mi habitación, sentí como si me estuviera despertando en mi hogar por última vez. Me levanté despacio y fui a la cocina a preparar mi desayuno. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana, el cielo comenzando a clarear. Era miércoles. En 3 días, si todo salía según los planes de mis hijos, estaría despertando en un lugar totalmente diferente. Pero mientras me servía el café en mi taza favorita, yo, Candelaria Valdés, sentí algo que no sentía desde la visita de ayer. Determinación. Tenía una cita con la doctora Morales en unas horas, y después de esa consulta, finalmente sabría si las palabras que había escrito al lado de mi firma tenían algún poder legal o si había perdido para siempre el control sobre mi propia vida. Me senté en mi sillón favorito con mi café, mirando el amanecer a través de las cortinas que yo misma elegí e instalé años atrás. No importaba lo que sucediera en los próximos días. Ese momento era completamente mío, y por ahora eso tenía que ser suficiente. La luz del nuevo día entraba despacio por la ventana, iluminando el rostro de una mujer que vivió 78 años tomando sus propias decisiones y que no estaba lista para dejar de hacerlo ahora. El sábado llegó, y con él, el camión de mudanzas. Alejandro llegó a tiempo, con la carpeta en la mano y el celular vibrando sin parar. Sofía llegó unos minutos después, revisando una lista en su tablet. Ricardo bajó del coche con los ojos cansados y una botella térmica de café. Todos esperaban encontrarme lista, con la maleta al lado de la puerta, conformada y dócil. Pero la puerta estaba cerrada y nadie contestó al timbre. Alejandro golpeó con fuerza. «Mamá, abra,
Ya llegamos. Silencio. Finalmente, encontró la llave de repuesto debajo de la maceta, como yo siempre les decía que no hicieran. Abrieron la puerta y el apartamento estaba vacío. En la mesa del comedor, exactamente donde yo había firmado los papeles, había un sobre cerrado con los 3 nombres escritos a mano: Alejandro, Sofía y Ricardo. Alejandro lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la misma letra impecable y decidida que ellos conocían desde niños. Queridos hijos, sí, firmé los papeles, pero también firmé algo más. Lo anulé todo con una abogada el miércoles por la mañana. Ninguno de esos documentos tiene valor, ni la autorización para internarme en la residencia, ni el poder para vender este apartamento. Esta casa es mía, y seguirá siéndolo hasta el día en que yo decida lo contrario. Pasé los últimos días recordando quién soy, recordando a la mujer que tejía mientras esperaba que llegaran de la escuela, la que aguantó sin llorar cuando se cayeron por primera vez, la que nunca se rindió, ni siquiera cuando la vida fue injusta. Esa mujer todavía está viva y no va a dejar que le quiten el derecho a decidir. No huí por cobardía. Huí para recordarme a mí misma y a ustedes que no nací para que otros tomen las decisiones por mí. Estoy bien, estoy con Rosario por unos días, pero regresaré a mi hogar. No están invitados a decidir cuándo ni cómo. No necesito que me cuiden, necesito que me respeten. Con amor, mamá. Alejandro bajó la carta despacio. Nadie dijo una palabra. Sofía se dejó caer en una silla, en estado de shock. Ricardo sonrió por primera vez en mucho tiempo, sonrió con orgullo. Lo sabía, susurró. Sabía que ella no nos iba a dejar empujarla así. Alejandro miró a su alrededor. La casa aún olía a café e historia, a decisión, a Candelaria Valdés. Y en ese momento, los 3 supieron que no habían perdido a su madre. Habían subestimado a una leona. Una mujer que, a los 78 años, se levantó contra el mundo con nada más que una taza de café en la mano y la dignidad en el pecho. Y esa fue la última vez que alguien intentó decidir por Candelaria Valdés. Porque ese sábado, en lugar de comenzar una vida nueva en una residencia de otros, yo, Candelaria, escribí la primera línea del capítulo más poderoso de todos, el de mi libertad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Historias como la mía suceden todos los días, pero no siempre alguien tiene voz para contarlas. Si esto te ha tocado el corazón, deja un like. Eso ayuda a que otras personas también encuentren este video. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado? Si quieres seguir escuchando historias de vida, de lucha y de corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Su compañía, para mí, es un regalo.